traen su Biblia, Proverbios capítulo 1, verso 20. Voy a leer desde el verso 20 hasta el verso 33, que es donde termina el capítulo. Y después voy a decirles, desde el verso 20, ¿verdad?, hasta el 33, cómo trazamos este pasaje, para que lo vayan anotando. Bien, ¿la tienes? Dice el versículo 20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Verso 22: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Verso 23: volveos a mi represión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Bien, es mi oración que el Espíritu Santo, en esa fidelidad que nos ha prometido el Señor, abra a cada uno de nosotros para sanar, restaurar, animar, fortalecer y prevenirnos. Bueno, para quienes son estudiantes de la Biblia, esta sección de Proverbios capítulo 1, desde el verso 20 hasta el versículo 33, se traza de la siguiente manera. Del verso 20 al verso 21, versículo 20 y versículo 21, es el lugar del sermón. El desarrollo del sermón se comprende de la siguiente manera. Puedes ponerle inciso A. Acusación, que comprende del verso 22 y verso 23. Ahí te va de nuevo. El lugar del sermón es el verso 20 y 21. El desarrollo del sermón es, inciso A, la acusación, versos 22 y 23. Inciso B, la denunciación, verso 24 y verso 27. La segunda parte de este sermón o de este párrafo se comprende de la reflexión del sermón, verso 28 al verso 33. Y en el verso 28 al verso 31 vemos nosotros la certeza del juicio. Finalmente, el verso 32 y 33 vemos el resumen de los destinos del necio y del sabio. Ahí te va, para que aprendamos nosotros a trazar la palabra de Dios y qué es lo que dice el Espíritu Santo en un párrafo. Que un párrafo, acuérdate, puede comprender hasta 2 capítulos o la mitad de un capítulo, dependiendo de lo que trate el asunto. Entonces, hay un sermón,
Y ese sermón se desarrolla en un lugar. El lugar es el verso 20 al 21 que lo vamos a estudiar. Y entonces el sermón o el desarrollo del sermón, ¿qué es lo que dice? Se comprende del verso 22 al verso 23. Y hay una denuncia dentro del sermón. Esa la vamos a ver dentro del verso 24 al verso 27. Después del sermón, de lo que dice la sabiduría, vamos a ver quién es la personificación de la sabiduría. Entonces, amados hermanos, tienen que estar prestos, ¿cierto? Sensibles a la voz del Espíritu Santo, sensibles y oír, prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos va a decir en esta noche. Fíjense ustedes, la descripción de la sabiduría es que está clamando en las calles y tiene una personificación, es decir, hay una figura retórica. Esta palabra retórica se puede también escribir repetitiva. ¿Para qué? Para iluminar el mensaje, el significado del mensaje. La sabiduría es una revelación de cómo piensa Dios. ¿Qué es lo que Dios le quiere decir a las personas que van a figurar en estos versículos? Póngale cuidado. La sabiduría, completamente vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver que es el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y encontramos a la sabiduría en plena acción. La sabiduría habla en primera persona, resaltando las graves consecuencias que sobrevienen a los que la rechazan. En resumen, en este sermón, que yo creo que vamos a ver únicamente la primera parte, ya mi hermano Andrés, igual si el Señor lo permite, en 8 días veremos la segunda parte de este sermón que lanza la sabiduría. En otras palabras, la personificación de la sabiduría, el Señor Jesucristo, la exposición de la palabra de Dios, habla a cierto grupo de personas para que reflexionen, para que mediten el mensaje y se arrepientan. Ahora sí, vamos al versículo 20 y vamos a trazar la Biblia. Eso es muy importante para que nosotros veamos con más claridad lo que el Espíritu Santo está diciéndole a un grupo de gente, quién y cómo es que llegamos nosotros, dado por el Espíritu Santo, a ver de esta manera escondido, de una manera preciosa, la persona del Señor Jesucristo entre estas líneas. Fíjense ustedes, dice el versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Acuérdate, la palabra sabiduría se traduce como tal sabiduría, pero vemos en la siguiente palabra del versículo 20 que esta sabiduría clama. Esta palabra clamor se traduce de la palabra griega 7442, si quieres anotarlo, y esta palabra 7442 en el hebreo es Jokmot, pero se traduce del hebreo al lenguaje actual español como alegría, gritar con alegría, aplaudir, canción, cantar. Cada palabra es la connotación o el significado que nosotros encontramos en el diccionario hebreo que podemos utilizar esta palabra. Y vele poniendo cuidado. Gozo, gritar, grito, júbilo, regocijar. Entonces, hasta aquí, la sabiduría grita con alegría. ¿Vas agarrando la onda? La sabiduría grita con alegría, pero vemos que ¿dónde lo hace? En las calles. Entonces la sabiduría está gritando alegremente, con alegría, cantando con alegría. ¿En dónde? En las calles. Y luego vemos dentro del versículo 20 que dice, alza su voz. Esta palabra voz en el diccionario griego es la palabra 6963. Y esta palabra se traduce, la 6963 se escribe col, así como si fuera el diminutivo de colonia, ¿no? Col como tal. Y es una raíz que no se usa
no es muy usual, pero se usa con el sentido de dar una voz alta, como si fuera un alarido, un alboroto, alzar la voz. Es un bramido, un cantar, pero específicamente es para dar noticia. La sabiduría entra en el escenario de la historia humana. Entonces, fíjate, si vamos nosotros estudiando y vas apuntando, diría hasta aquí de la siguiente manera: la sabiduría grita cantando en las calles, alzando la voz, llamando la atención en las plazas. Y esta sabiduría entra a un escenario, te decía, de la humanidad. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la sabiduría divina no se confina en los recintos religiosos. Si te das cuenta, esta sabiduría que viene de lo alto no está en un auditorio. Esta sabiduría, específicamente en este pasaje, no está en un lugar únicamente en donde, digamos, en algún edificio hablando. No, sale a gritar, sale a las calles, sale a las plazas, grita, canta algo alegremente, algo completamente lleno de júbilo. Nos hace pensar en el predicador evangélico que proclama las buenas nuevas de Cristo. ¿En dónde? En las calles. Entonces, vamos a parafrasear entonces que dice de la siguiente manera: la sabiduría clama, la sabiduría canta, la sabiduría grita en las calles, alzando su voz, hablando de Jesucristo, dando el mensaje de salvación. Entonces es un predicador callejero. Pero fíjate, vamos a seguirle escarbando. Dice la palabra de Dios: el predicador y la sabiduría. Bueno, este predicador que está dispuesto a hacer competencia con el ruido del mundo, fíjate, eso es algo muy, muy interesante. Si estás saliendo a las calles, en las calles hay ruido, hay mucha gente. El predicador sabe. Yo me acuerdo muy bien cuando hace años íbamos a predicar al metro, cuando daban chance, ¿verdad? Uy, no había pandemia. Predicabas y generalmente nos íbamos a las estaciones que no había tanta población, porque era difícil desplazarse si estaba muy saturado. Entonces nos íbamos a la de Cuatro Caminos, a la de Tlalpan o a la de Barranca del Muerto. Pero si entraba un vendedor y tú estabas predicando, muchas veces no se callaban, tenías que dar el paso. ¿O qué sucedía cuando nosotros nos íbamos a Tlatelolco o a un lugar público en donde había mucha gente? Se escuchaban murmullos, se escuchaban gritos. Por ejemplo, ahí por Plaza Meave, era una gritería impresionante. Y si el Señor te llevaba ahí o te llevaba a la Alameda Central, había ruido del que estaba cantando por allá, del que estaba ofreciendo sus productos. Bueno, el predicador callejero, ¿verdad?, se ponía a predicar en medio de todo ese ruido. ¿Me vas agarrando la onda? Entonces fíjate muy bien, este predicador sabiduría estaba dispuesto en medio del ruido del mundo. Pero fíjate, el mundo tiene sus invitaciones, pero eran invitaciones pecaminosas que eran dadas por criminales. Regrésate al versículo 10 del capítulo 1. Dice la Biblia. ¿La tienes? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Aquí está una invitación de los pecadores. Pues en medio de eso, en medio de todo ese tumulto, el predicador sabiduría se encontraba donde estaban las actividades de negocio, de juicio, de la educación. Entonces imagínate en una plaza donde había prostitución, donde había anuncios de alcohol, donde todo lo que ofrece los impíos, lo que ofrecía el pecado. En medio de todo eso, el predicador con la sabiduría de Dios salía a predicar con voz alta. ¿Por qué? Porque los demás, queriendo llamar la atención, iban completamente a hacer estorbo. Pero fíjense ustedes,
Esta sabiduría da su llamado en medio de muchas invitaciones, yo les decía, que se pueden escuchar. La sabiduría llama, mejor dicho, grita, ¿verdad? Su voz la alzaba, proclamando, pronunciando sus dichos. No se quedaba callado, sino entraba en las calles, en las plazas, en las murallas, en las entradas de las puertas de la ciudad, y ahí el pueblo necesitaba escuchar un mensaje. Porque en medio de las ofertas del mundo, donde el mundo estaba ofreciendo alcohol, droga, pornografía, inmoralidad, pecado, adulterio, robo, cohecho, la sabiduría tiene que entrar. Y tiene que entrar para rescatar, para anunciar un mensaje de reflexión, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje donde está llamando al despertar al que no es cristiano, o al que está dormido dentro, aún siendo cristiano, al que está dormido espiritualmente, para ser sacudido por el Espíritu Santo, y este lo llame a reflexionar y lo llame completamente a un despertar en el Señor. Fíjate, ¿cómo es que llegamos nosotros, o el Espíritu Santo nos menciona que esta sabiduría es Cristo? Si juntamos la palabra sabiduría y la palabra clama, la sabiduría representa a Cristo. Por favor, lánzate a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22. Y vamos a leer hasta el verso 30. ¿La tienes? Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20, 22 hasta el 30. Dice Pablo: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Vamos agarrando la onda? ¿Quién es la sabiduría de Dios? ¿En dónde está la sabiduría escondida? En Cristo. Dice el versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Lánzate más adelantito a Colosenses. Está adelantito de Filipenses. Colosenses capítulo 2. Entonces, en lo que estás buscando, Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3. La sabiduría. El predicador callejero, por decirlo de esta manera. El predicador que sale a las calles en medio de inmoralidad, de pecado, o en la familia. El que tiene a Cristo en su corazón. Ese está saliendo en medio de lo que hay tanta impresionantemente cuestiones que están llamando la atención a los del mundo. El pecado, adulterio, fornicación, cohecho, robo, lo que es completamente atractivo para una persona simple, para una persona que no es madura, para una persona que es completamente manipulable, porque así es como lo describe la Biblia. Entonces, alguien que fácilmente cae en las drogas, en el alcohol, fácilmente es una persona manipulable. ¿Por quién? Por el pecado. En medio de ese ofrecimiento que hace el mundo, el predicador que anuncia las buenas nuevas sale a ofrecer la sabiduría que desciende de lo alto. Ahora sí, Colosenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Fíjate, dice Pablo: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea,
y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están, ¿qué dice? Escondidos todos los tesoros, ¿de qué? De la sabiduría y ¿de qué? Y del conocimiento. Hermanos amados en la fe, ¿verdad? Esto es hermosísimo porque vemos cómo la sabiduría representa a Cristo. Y el llamamiento de la sabiduría es un llamamiento del Evangelio. Qué precioso. Vamos a regresarnos a Proverbios, capítulo 1, verso 21. Nada más estamos en el lugar, Ahorita acuérdate que versículos 20, 21 es el lugar donde está el sermón. Es el lugar donde se desarrolla el sermón. Ahí es donde sale el predicador, sabiduría, la personificación de Jesucristo, el predicador que va a un lugar a predicar la palabra de Dios. Dice el versículo 21: clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Mira, la palabra clama es la palabra 7121 de tu diccionario hebreo y se escribe Cará, con C de Carlos, A de Alberto, R de Raúl, A de Alberto, con la acento en la última A. Y esta palabra clama tiene la idea de acosar a una persona que uno encuentra para llamarla por nombre, convidarlo, tener un encuentro, leerle el mensaje, llevarle, predicarle, pregonar, dar voces. Entonces ese clamor de la sabiduría es personal, cara a cara. ¿Me voy dando a entender? Ese clamor, ese predicador, el Espíritu Santo, la persona del Señor Jesucristo, la sabiduría hecha carne, el verbo hecho carne, lo que sale de los labios del predicador, del maestro, va directamente al corazón del oyente. ¿Vas agarrando la onda? ¿Sí o no? ¿Sí? Dice la palabra clama, lo llama por nombre, es decir, en otras palabras, de manera interna, el Espíritu Santo le está hablando a su corazón. A ti ahorita, a mí también me habla. Y de manera personal, te estoy diciendo, pon atención, Pancho. Filomeno, pon atención. Mis dichos, mi pregonar, la palabra de Dios, la sabiduría, esa es de manera personal para ti. Dice la Biblia que lo hace en las puertas de la ciudad y en principales lugares de reunión. Vamos a ver primero la frase las puertas de la ciudad que encontramos en Proverbios capítulo 1 versículo 21. Esta frase, las puertas de la ciudad, se nombran por la importancia del lugar como un gran mercado central. Yo no sé quiénes han ido alguna vez a la Merced o a la central de abastos. ¿Se imaginan cómo está la central de abastos? Y con el griterío, y ahí van los diableros. Los diableros, ahí va el golpe, ahí va el golpe, el golpe. Y por acá el que está gritando, el que vende acá piratería, o el que vende ropa, el que vende esto, todos tratan de llamar la atención. Todos quieren ser foco de atención. En medio de esos, amados hermanos en la fe, el Espíritu Santo, el predicador, la sabiduría, tiene que sobresalir. Y llama de manera personal. ¿En donde? En un mercado central, en donde hay un recinto, en donde se tratan disputas legales, en donde se tratan negocios, en donde la gente difícilmente puede poner atención. ¿Por qué? Porque van a comerciar. ¿Por qué? Porque van a mercar. ¿Por qué? Porque van a pecar. Fíjate. Entonces, tenemos la frase, las puertas de la ciudad. Ahora la frase, los principales lugares de reunión. Esta frase, los principales lugares de reunión, expresa los sonidos del lugar público,
de mucha actividad. Seguramente habla de ese lugar. Imagínate el griterío del que vende, ya te decía, ¿no? El que vende ropa, el que vende aquello, el que vende el otro, el que ofrece, la mujer que ofrece sexo, el hombre que ofrece otras cosas. En medio de todo eso, en medio de lo que te puede ofrecer el mundo, en medio de lo que ofrece el sistema pecaminoso del mundo, está el surgimiento de la sabiduría, el despertar de la sabiduría, el Jesús vivo, el Jesús todopoderoso, el Jesús que sale en medio de un mundo echado a perder, putrefacto. Ese mensaje va dirigido a los ingenuos entre Dios y el hombre. Y su mensaje va dirigido a ellos, identifica a aquellos que se desprecian entre unos y otros, a los necios, dice la palabra de Dios. Pero veamos, vamos otra vez a Proverbios 1:21. Dice otra vez, te lo leo: clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Hasta aquí estamos viendo que esa sabiduría llama de manera personal. En medio de ruidos, en medio de lugares completamente que quieren robar la atención. Pero ¿qué dice? Proverbios 1:21. Ve la Biblia. ¿Qué dice? Dice sus razones. ¿Qué son las razones? Esta palabra razones, que la encuentras en el diccionario griego, hebreo, es la palabra 559. Y se traduce del hebreo al lenguaje actual español como avisar, meditar, señalar. Entonces la sabiduría, en medio de esos ruidos, en medio de lo que está sucediendo en la vida de una persona que está ocupando o desperdiciando su tiempo en el pecado para el pecado, entre el vicio, entre la borrachera, entre el alcohol, entre la pornografía, entre la inmoralidad, sale la sabiduría en medio de todo eso para anunciar su mensaje de salvación y para que el oyente lo medite, lo razone, lo ponga en su cabeza. Y en tanto que la seducción, escucha, vamos a leer Proverbios 1:10. En tanto que la seducción del pecado, Proverbios 1:10, otra vez lo leemos. Dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran, ¿qué? No consientas. ¿Qué te dice la palabra engañar? ¿A qué te lleva esta palabra engañar? ¿Qué entiendes por engañar? Ahí te va como ejemplo. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo menciona, en primera y segunda carta a los Corintios menciona que Satanás, pues, es el maestro del engaño. Se disfraza como ángel de luz. Un disfraz es un engaño, una mentira. Entonces, mientras la seducción del pecado lo va a hacer con engaño, con mentira. Veíamos hace 8 días, mi hermano Andrés mencionaba algo, ¿no? Que el pecado te da rápido, pero te cobra y recoges tu cosecha en un largo tiempo. Entonces te engaña. Entonces la seducción es engañosa. La pornografía o el sexo fuera del matrimonio puede ser, y es para algunos atractiva, es atractiva, pero es una seducción mentirosa. Te puede decir que un buen rato puedes estar feliz, pero no te dice que tu matrimonio puede destruirse. No te dice que tu matrimonio puede completamente destrozarse. No te dice que pueden tus hijos completamente ser lastimados. Mientras la seducción de la mentira, el engaño del pecado es encubierta, la sabiduría no lo hace así. La sabiduría es clara, está disponible para todos, se encuentra en los lugares públicos más destacados. Entonces la sabiduría está amplia a todo aquel que la pida. ¿Vas agarrando la onda? ¿Sí o no? Bueno, ya vimos el lugar del sermón, versículos 20 y 21. El lugar del sermón, vemos que la sabiduría
está en las plazas, está en las calles, está en los lugares públicos, anunciando las buenas nuevas. Ahora vamos a ver qué dice la sabiduría, porque ya vimos que está en un lugar. ¿Sí me sigues? Está en las plazas, está disponible, pero ¿qué dice? Sí, dice cosas razonables para que se mediten, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que dice este mensaje? Bueno, está en el versículo 22 hasta el versículo 27. Pero en el versículo 22 y versículo 23 vemos pues que el contenido de este sermón comienza con una acusación. En medio del tumulto, en medio de las luces, de los reflectores que está anunciando con mariachi o con luces, con música, el alcohol, la pornografía, el pecado, sale la sabiduría a confrontar. Verso 22, diciendo: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Pregunta: ¿hasta cuándo? Lo primero que encontramos en el versículo 22 es un mensaje que confronta el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios. La sabiduría está diciéndole al oyente: no quiero que te pierdas, quiero que conozcas la luz de la verdad, quiero completamente que te des cuenta en dónde estás parado. Y la frase ¿hasta cuándo? Recibe la invitación de la sabiduría para reflexionar y arrepentirse. ¿Hasta cuándo? ¿Y a quién le habla? Ve tu Biblia. ¿A quién está hablando? A los simples. ¿Quién es un simple? Apúntale. Es la palabra en hebreo 6612. Y la palabra 6612 del hebreo petí se traduce tonto, ignorante, sencillo, simple, ingenuo, irreflexible, descuidado, negligente. Son personas fácilmente manipuladas, pero que aún pueden ser enseñadas. Entonces el Espíritu Santo está diciendo de la siguiente manera. Te leo desde el verso 20 y empatamos en el verso 22 hasta donde está la palabra simples. La sabiduría clama, o el mensaje de Jesucristo, grita por las calles, alzando su voz en los lugares públicos, invitando en los principales lugares, en las plazas, en los lugares de comercio, en los lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones para que reflexionen, para que piensen. ¿Hasta cuándo, tontos? ¿Hasta cuándo, ignorantes? ¿Hasta cuándo, personas fácilmente que se dejan manipular, amaréis? ¿Qué es la palabra amaréis? La palabra 157 en el hebreo, que se traduce, fíjate nada más, tener afecto sexual o de otro tipo. Fíjate, el sexo es atractivo, ¿cierto, no? Dentro del matrimonio es algo que Dios creó. Pero alguien que tiene un amante, que vive con una ligadura, es algo que en lo cual no se puede desprender tan fácilmente. Esta palabra amaréis tiene la connotación o el significado de tener un afecto por el sexo o de otro tipo. Alguien que se enamora, pero no en el sentido sano. Alguien que le gusta, alguien que disfruta. Entonces el Espíritu Santo está diciendo: ¿hasta cuándo? Ignorantes, ingenuos, personas fácilmente manipulables, que tienen
un amor o abrasador por la simpleza. ¿Y qué es la simpleza? Esta palabra simpleza se traduce ignorante o ser simple. Entonces el Espíritu Santo les está hablando a estas personas. ¿Hasta cuándo, oh ignorantes, personas fácilmente manipuladas? ¿Hasta cuándo se abrazarán o tendrán un afecto como el que tiene un afecto por el sexo al abrazar la ignorancia? ¿No has escuchado a esas personas que dicen: no, yo así me quedo, así, ya no quiero estudiar, ya así me quedo? Ese es alguien que ama la simpleza. Entonces fíjate, esa simpleza que es la ignorancia lleva a algo también. Dice en el versículo 22, parte B: y los burladores desearán. ¿Quiénes son esos burladores? Estos burladores, la palabra desear son aquellos que se deleitan. Y son aquellas personas que aman, codician, que ven de alta estima algo precioso, pero que la palabra burlar que vemos nosotros aquí dentro de este mismo versículo es alguien que es escarnecedor, alguien que se burla, aquellos que están orgullosos de su pecado, se burlan de la piedad, que no están dispuestos a cambiar, se jactan de la impiedad, se jactan o se burlan de la infidelidad, del adulterio, son completamente blasfemos. Entonces el Espíritu Santo, la sabiduría, sale en medio de las atracciones, en medio del deseo pecaminoso, diciéndoles: ¿hasta cuándo ignorantes? ¿Hasta cuándo simples? ¿Hasta cuándo personas fácilmente manipuladas van a abrazar la ignorancia y van a estar como esas personas que se burlan y que están orgullosos de vivir en el adulterio, en la fornicación, en la borrachera, en el pecado, en el cohecho, en el robo, en la droga? Esas personas no son cristianas. ¿Ustedes se han dado cuenta de personas que se sienten orgullosas de que tienen amante? O que se sienten orgullosas de que: ay, no, hombre, me puse pero una borrachera y estuve con 2 o con 3 mujeres, o estuve haciendo esto, aquello, lo otro. Se sienten orgullosos de sus pecados. Se sienten tan satisfechos con sus pecados que la carne les brota de tal manera que se burlan completamente de la piedad. ¿Cómo? Yo no me hallo viviendo completamente con una sola mujer. Yo no me hallo completamente viviendo únicamente honradamente. Yo no me hallo con las personas que dicen: yo no pecaré. No, ¿cómo crees? A esos les está dando un foco de alerta la sabiduría. El Espíritu Santo les está diciendo a los simples, pero que muy pronto, ¿verdad?, si se dejan seducir por la santa sabiduría, abandonen el camino de la impiedad, el camino de la borrachera, el camino del pecado, el camino del adulterio, el camino que lleva a la destrucción, el camino que lleva completamente a una división. Esto es increíble. Tan solo por recordar, vemos en la primera carta a los tesalonicenses, ahí creo que el capítulo 5, el Espíritu Santo pone en la pluma del apóstol Pablo alertar a la iglesia que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, altivos, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, sin afecto natural. Y esa palabra sin afecto natural es sin amor por sus seres queridos, la esposa o los hijos. Entonces el Espíritu Santo nos está diciendo cómo estas personas se sienten tan orgullosas, se burlan de las personas que no quieren vivir en el pecado, se sienten completamente felices por la infidelidad que están cometiendo, por el adulterio que cometen, se sienten tan gordos, es la traducción también, se sienten gordos, satisfechos, anchos, diciendo: yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y la sabiduría en medio de todo eso le está hablando a aquellos simples que pueden ser todavía rescatables. Seguimos. Proverbios 1:22. Y los burladores desearán el burlar. Esta palabra burlar es un escarnecedor, te decía, alguien que está orgulloso de su propio pecadote.
Y vemos la siguiente palabra: insensato. ¿Sí? Esta palabra insensato se traduce tonto, bobo, necio. No es el mismo término que se usa en el versículo 7, aunque es similar en su significado. Aquellos que carecen de la sabiduría, aunque tal vez puedan ser muy inteligentes y tal vez puedan ser muy educados, son insensibles y viven en un camino de perdición. Hay personas que son destacadísimas en su trabajo. Pueden tener algún oficio, el que te venga a la mente: medicina, médico, arquitecto. Pueden tener algún oficio, algo que destacan, pero viven completamente, como lo dice la palabra de Dios, insensatos, son bobos. ¿Les parece a ellos cosa tan hermosa, o se sienten tan orgullosos de vivir en pecado, en adulterio, en fornicación, mientras que la Biblia les llama bobos, tontos? Y lo dice Proverbios. Alguien que está rumbo al adulterio o que vive en el adulterio, en la fornicación, la Biblia le llama tonto, bobo. Eso no es de inteligentes. Fíjate, 1:22. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo ya? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Le dice la sabiduría. ¿Hasta cuándo seguirás con tus borracheras? ¿Hasta cuándo seguirás con tu adulterio? ¿Hasta cuándo seguirás viendo pornografía? ¿Hasta cuándo seguirás compartiendo tú el pecado con otros hombres, con otras mujeres? Te jactas de ser como eres. ¿Hasta cuándo? Sencillo, simple. Abrazarás la ignorancia, así como los escarnecedores desean burlarse, y los insensatos, los tontos, aborrecen. Esta palabra aborrecer se traduce enemigo. Se traduce también menosprecio. ¿Y qué? Menosprecian. Parte final del verso 22. Ve tu Biblia. La ciencia. O sea, ¿hasta cuándo? O sea, un insensato, un tonto, un bobo, un tonto. Biblia. ¿Cómo crees? Biblia, no, ¿cómo? A mí no me hables de eso. Mira, aquí nos respetamos, cada quien su religión, tú tu religión, yo mi religión, quis, ahí nos vemos. Son personas que no toleran que se les hable de la palabra de Dios, porque se sienten tan orgullosos, tan gordos, cómodamente en el pecado de adulterio, de fornicación, de borrachera. Pecado, pues. Y no toleran la ciencia, aborrecen la ciencia, aborrecen, son enemigos completamente de la ciencia. Y los simples, los burladores o los insensatos son tres personajes que aparecen de manera frecuente en el libro de Proverbios, junto con una cuarta personalidad. ¿Sabes quiénes son? Los perezosos, los holgazanes. Proverbios 1:23. Aquí está el llamado. Proverbios 1:23. Volveos a mi represión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En medio de todo esto, la palabra volveos, ¿verdad?, se traduce también convertir. Junto con la palabra represión se traduce corrección, amonestación, razonamiento. Entonces la sabiduría le está diciendo a los que se mofan, que están viviendo en el pecado, les está diciendo: vuélvete a mí, arrepiéntete. Ven a mí, dice el Señor. Y la Biblia nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Y Pablo dice en ese mismo capítulo: no te equivoques, no erréis. Entonces la sabiduría está diciéndole: antes de tiempo, antes de que venga la destrucción, antes de que tu familia caiga completamente destrozada en dolor por la traición, la borrachera, el pecado, pues te está diciendo: vuélvete a mí. Fíjate, la sabiduría de Dios trae contra el pecador una acusación de pecado que demanda arrepentimiento. Ya bájale. En otras palabras, ¿hasta cuándo?
O sea, ¿hasta cuándo vas a estar consintiendo el pecado allí en tu computador? ¿Hasta cuándo vas a seguir consintiendo el pecado en tu vida? ¿Hasta cuándo ya vas a decir basta a las líneas de cocaína? ¿Hasta cuándo vas a decir basta al alcohol, basta a la pornografía, basta al pecado? ¿Hasta cuándo? Vuélvete a mí, dice el Señor. Esto es muy interesante, porque está el ofrecimiento. Dice el verso 23. Volveos a mi represión. He aquí, ¿qué dice? Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Estaba leyendo en la tarde, las diferentes traducciones. La traducción viviente dice muy hermoso, muy parecido, pero la traducción, la NBI, la versión internacional, ¿sabes cómo traduce este versículo? ¿Cómo lo escribe el verso 23? Vuélvete a mí, ¿verdad? Y yo abriré mi corazón contigo. O sea, que Dios, que la sabiduría esté diciéndote, he aquí, fíjate, tan solo en el versículo 23 parte B, he aquí, esta palabra, he aquí, expresa algo sorpresivo o novedoso en el texto, cuando vamos a darnos cuenta de que el arrepentimiento abre la puerta de Dios, esas verdaderas riquezas. El Espíritu Santo está diciendo, hey, oye, en medio del alcohol, en medio de la borrachera, hey, te estoy hablando, Pancho, Luis, Macario, Ruperto, de manera personal, ¿cierto? ¿No lo vimos al principio? Filomeno, Tiburcio, te hablo a ti. Vuélvete, ya no estés con los simples, con esos burladores. Ya no convivas, ya no disfrutes, ya no te sientas a gusto con los que se emborrachan, con los que fornican, con los que adulteran. Estás rumbo a destruir tu matrimonio. Deja la violencia, vuélvete a mí. Si te vuelves a mí, yo derramaré. Esa palabra derramar se traduce como algo inmenso. Y los dos regalos de la sabiduría, el arrepentimiento, son la manifestación del espíritu de sabiduría y comprensión de las palabras de la sabiduría. Aquí la palabra derramar se traduce también burbujear hacia afuera. Derramado, o sea, como cuando sirves una gaseosa, un refresco, pues, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Sin azúcar, ¿verdad? ¿Cómo se hace el refresco? De esa manera, para que entendamos, el que se vuelve a Dios, el que abandona al amante, el que abandona la violencia, el que abandona el pecado, el Espíritu Santo se derrama. Está padre, ¿no? Búscate Juan capítulo 14, verso 15. Porque a los que se arrepienten y confían en su sabiduría, Dios les da la presencia del Espíritu Santo para guiarlos a un conocimiento espiritual más profundo. Y fíjate, entenderás, comprenderás las palabras. Híjole, qué hermoso, que disciernas lo que el Espíritu Santo te está diciendo de manera personal. Eso es precioso. Juan capítulo 14, verso 15 al 17. Seguimos en la acusación, Dice Juan capítulo 14, verso 15 al 17. ¿La tienes? Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro de mí mismo, otro consolador, otro que esté junto a ti, Paracletos, para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Seguridad de la salvación. Y el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes, cristianos, le conocen, porque vive de manera permanente. Es como se traduce la palabra morar. Vive y mora con vosotros y estará dentro en vosotros. Qué maravilloso. Entonces el Espíritu Santo está hablando para aquel simple que es manipulable. ¿Han escuchado ese dicho que dicen? Es que no puedo dejar la pornografía, es que no puedo dejar el alcohol, es que no puedo dejar la droga. Romanos 6:12, diciéndole Pablo a los cristianos, Romanos capítulo 6, versículo 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Megeneito, de ninguna manera, terminantemente no.
Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Entonces, un inmaduro es fácilmente manipulable por el pecado. ¿Vas agarrando la onda? Juan 6, 16. Juan 16. ¿Sí van entendiendo? ¿Sí vamos entendiendo? Está padrísimo Proverbios, ¿verdad? Fíjate lo que dice Juan capítulo 16, verso 13 al 15. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Qué maravilloso. En el momento que una persona dispone dejar su corazón al pecado, a la inmoralidad y a obedecer la voz de Dios, el Espíritu Santo burbujea, el Espíritu Santo se ensancha, el Espíritu Santo se derrama, el Espíritu Santo mora. Esto es maravilloso, ¿cierto? Proverbios capítulo 1, versículo 24. Vamos a la denuncia, a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Nos quedan todavía 2 horas. Proverbios 1:24. Fíjate, en Proverbios 1:24 vemos la denuncia. ¿Por qué? Acuérdate, versos 20 y 21 es el lugar donde se desarrolla el sermón. Versos 22 y 23 es la acusación. ¿Qué es lo que está diciendo la sabiduría? ¿Qué veo en ti? Dice la sabiduría. ¿Qué es lo que estoy viendo en tu corazón? Ahora vemos en el verso 24 la reacción de los que oyeron la sabiduría. Dice el verso 24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Habla de las primeras reacciones de los oyentes. El rechazo y la indiferencia son los rasgos de la gente ingenua, burladora, necia. A pesar de la insistencia de la sabiduría y la dureza del pueblo, es sorprendente. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha llamado a tu corazón, te ha dicho: ya deja el pecado, abandona el adulterio, abandona la fornicación, abandona el robo, abandona la pornografía? Dice la Biblia, llamé. Esta palabra llamé, que la vimos hace rato, se traduce llamar por nombre. Te dijo de manera personal. Pancho, a las 3 de la mañana. Filegonio, a las 2 de la mañana. Saturnino, a la 1 de la mañana te vi. ¿Y cuál fue tu reacción? No quisiste. Se traduce como tal, rehusarse. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hace la sabiduría? Dice, extendí. ¿Sí vas viendo ahí en la Biblia? Proverbios 1:24. Esta palabra extender es desplegar. Desplegar, como cuando desplegas un pliego de cartulina, que lo extiendes, ¿cierto? Lo extiendes. Extendí. ¿Qué extendió Dios? La mano. Y puso su mano. Esta palabra mano no se traduce como tal así, sino mano, sí es cierto, la mano, pero tiene un sentido interesante. ¿Cuál es ese sentido? Tenerla abierta. Alguien que está caído, no le das la mano así, se la das abierta. ¿Para qué se la das abierta? Para que se apoye, para ayudarlo. Entonces la sabiduría está clamando por las calles, la sabiduría está clamando por las plazas, la sabiduría o el predicador callejero, en medio de tantas distracciones, está hablándole a aquellos que se mofan del pecado, aquellos que viven para el pecado, no quieren entender, y aún más en su misericordia extiende su mano para darle dirección,
para dar la ayuda. Y dice la parte final del versículo 24, no hubo quien atendiese. Esta palabra no hubo quien atendiese, la frase se traduce, no hubo quien prestar atención. Siempre oigo de lo mismo. Otro mensaje igual. Versículo 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. Esta palabra desechar completamente se traduce menospreciar. Estar despreocupado. Ya. Otra vez lo mismo. Desecharon el consejo de la sabiduría, están despreocupados. La gente del mundo no desea ser corregida, está contenta en su manera de vivir. Comamos y bebamos, hagamos males, como dicen los primeros versos de Proverbios, la invitación al pecado. Y dice la Biblia, no quisisteis. Esta palabra quisisteis es consentir. No consintieron escuchar la sabiduría. No me hables de pecado. No me hables de pecado. No me hables de eso. Estoy a gusto así como vivo yo. O sea, no me hables de fornicación, no me hables. No, mira, así estamos bien. Con este terminamos, con el verso 26, que está con mucha luz. Verso 26 y verso 27. Dice la sabiduría, también se puede traducir, por lo tanto, como tú no quisiste oír, yo extendí mi mano, te rehusaste, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Verso 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Amados hermanos en la fe, quiero que pongan cuidado en el verso 26 y en el verso 27, porque hay tres frases interesantes. ¿Quieres subrayarlas? Verso 26, cuando os viniere. Verso 26 y verso 27. Verso 27, llegare como. Y la frase en el verso 27, sobre vosotros viniere. Estas tres frases, amadísimos hermanos, nos dicen que van a llegar sin aviso las desgracias. El que escuchó la sabiduría y ese que escuchó la sabiduría no prestó atención, va a haber un momento que se le va a caer el cantón. Como un ramalazo, sin darse cuenta. Es como describen estas tres frases: cuando viniere, cuando llegare sobre vosotros, ¿qué? La calamidad, el temor, el torbellino, la tribulación y la angustia. Te lo resumo. Esta palabra calamidad se traduce aflicción. La palabra temor se traduce pavor. La palabra torbellino se traduce tempestad, o también se traduce huracán. La palabra tribulación se traduce aflicción, aprieto o angustia. Y la palabra angustia se traduce algo estrecho. Entonces, el Espíritu Santo, te lo voy a leer tal como yo lo escribí en los primeros versos. Te voy a leer desde el verso 20 hasta el verso 23. Verso 24. Fíjate cómo lo escribí yo. La sabiduría grita con júbilo en las calles, pregonando buenas noticias en las plazas. Predica en lugares públicos, en las entradas donde hay mucha gente, para que mediten y razonen. Verso 22, tal como yo lo puse acá. ¿Hasta cuándo, negligentes y fáciles de manipular, seguirán enamorados y abrazados de la ignorancia? Y los codiciosos se burlan orgullosamente, y los tontos menosprecian la ciencia. Arrepiéntanse y razonen mi amonestación. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré saber más palabras, mis palabras. Pero por cuanto te prediqué y te llamé por tu nombre y te rehusaste a atenderme, intenté desplegar mi mano abierta
y no hubo quien prestara atención, sino que menospreciaron todo consejo mío y mi amonestación no consentiste. Por tanto, yo me reiré en tu perdición, me burlaré cuando sorpresivamente te viniere lo que te da terror, cuando sorpresivamente llegue como una destrucción lo que te da pavor, y tu perdición llegue como un huracán cuando sorpresivamente te llegue aflicción y angustia. Dios siempre, 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 siempre habla antes de tiempo. Dejemos al Espíritu Santo que examine nuestros corazones, que los pecados ocultos que tenemos, que los pecados que según tú nadie los ha visto, hoy los llevemos a la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra. Papito, muchas gracias porque en esta noche, de manera personal, segurísimo, has hablado a cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, papá. Porque seguro nosotros de los que estamos acá tenemos algo oculto, y hoy en esta noche queremos desprendernos de ellos, confesándolo desde lo más profundo de nuestro corazón en este momento. Y ahí de manera únicamente entre el Padre Celestial, pongámonos a cuenta. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Seamos completamente ya diligentes. Prestemos atención, pongamos atención a la palabra de Dios antes de que venga algo que nosotros no querramos en nuestra vida o en nuestra familia. Y hoy, Señor, te agradecemos profundamente que hables a nuestra vida de manera personal. Confesamos nuestro pecado, nuestros pecados ocultos. Te damos gracias, Padre, porque seguro tu Santo Espíritu, tu sabiduría hermosa, preciosa, la sabiduría personificada en el Señor Jesucristo, habla a nuestro corazón antes de que venga algo terrible. Hoy, Señor, te damos gracias. Gracias porque no solamente nos has perdonado a aquellos que de manera sincera vienen a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo, confiesan sus pecados, sino aún más, tu Espíritu Santo se rebosa en nuestra vida. Gracias, papá, porque en esta noche te damos gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios es bueno. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación